Saludos, bienvenidos una vez más a Estructura Socioeconómica de México. Soy su anfitrión Gonzalo Echanis y el día de hoy vamos a analizar el orden económico internacional vigente. Hemos visto, si bien es cierto nuestra materia, si han seguido los videos, se enfoca a la estructura económica y social de México. Y hemos visto cómo México entre 1940 a 1982 ha cambiado de modelos económicos como de calcetines. Sin embargo, la característica es que el modelo predominante que en México se ha aplicado en este lapso de tiempo, 1940 a 1982, es un proteccionismo, un mercantilismo. Todas las políticas que analizamos como la sustitución de importaciones, el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, el compartido, todas, aunque lleven diferentes nombres, todas se basan en el mismo principio, el mercantilismo. Cierre de fronteras, fomento de la industria nacional, generación de empleos, proteger a los habitantes, el estado de bienestar, ¿qué más? Sin embargo, a partir de 1982, en México se va a empezar a aplicar un modelo económico totalmente diferente. Totalmente diferente. Y por lo tanto, debemos de entender primero cómo se generó ese modelo económico en el mundo, del cual México a partir de 1982 va a ser parte. ¿Sí? Hagan de cuenta que de 1940 a 1982, México, con su política mercantilista, se cerró al mundo. ¿Sí? Le fue bien, sí, aunque también tuvo sus altas y sus bajas, como pudo su muralla china. Pero a partir de 1982 va a tener que abrirse al mundo. Y va a ser un mundo que tiene sus años. Así que, qué mejor que entender cómo se ha desarrollado la nueva política o el nuevo orden internacional, tanto económico como político en el mundo, para saber a qué se está metiendo México. Y vamos a comenzar. Para empezar, nos vamos a referir, como siempre, a los dos eventos que marcaron la historia del mundo para siempre y que de hecho cambiaron tanto la ideología, la economía, lo social, lo político a nivel mundial. Obviamente me estoy refiriendo a las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, que si bien recordamos va a ser entre los años 1914 hasta 1945, pasando por, ya sabemos, la Gran Depresión y todo eso. Ahora, uno de los continentes más afectados por esas llamadas guerras mundiales va a ser Europa. ¿Por qué? Porque realmente la guerra se va a vivir ahí. Claro, también tenemos otros frentes, como en África, como en China, ¿sí? Pero realmente la devastación le va a caer a Europa. Así que tenemos una Europa en crisis, empobrecida y con una economía realmente devastada. Así que en estos años, en los periodos de entreguerras, de guerras y un poco de la posguerra, Europa va a adoptar un modelo que bien conocemos los mexicanos de el proteccionismo o mercantilismo. Es decir, Europa va a cerrar sus fronteras, y no solamente Europa, sino cada país, Francia, Alemania, que bueno, Italia, van a apostar por un modelo mercantilista para obviamente tratar de recuperarse. Sin embargo, esto no le va a convenir a un país, efectivamente a Estados Unidos. Si analizamos también qué es una de las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial, es que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, van a ser una superpotencia, tanto militar, económica, política, que va a ser Estados Unidos. Esto por haber ganado haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Esto va a hacer que Estados Unidos se eleve como la espuma, como una potencia. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial
no va a ser el único país que emerja como potencia, también va a emerger la Unión Soviética. Y ahora aquí tenemos un caldo de cultivo para el desastre en un futuro. Que las dos potencias que surgen de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Potencias en todo el ámbito de la palabra económica, política, militar, social, van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética, y que por azares del destino, uno va a ser capitalista y el otro va a ser comunista. Y aquí va a ser el meollo, el centro o la razón de por qué en un futuro se va a dar la Guerra Fría entre los dos países. Y por Guerra Fría, recuerden, no nos referimos a una guerra como tal, violenta, con armas, bombas, flancos, no. Sino va a ser una guerra de competencia, de ver quién es mejor, de supremacía. Y vamos a ver la carrera armamentística, vamos a ver la carrera espacial, vamos a ver también pues la carrera económica. A ver qué país es capaz de superar al otro económicamente hablando, ¿sí? Y en general ser el mejor. Bien, así que una de las primeras batallas, entre comillas, una de las primeras batallas que vamos a ver de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética va a ser la competencia por ver quién consigue más amigos, ¿sí? ¿Quién consigue que, por ejemplo, Europa se alíe a ellos? Y aquí entonces vamos a ver una competencia en Europa y en otras naciones también, pero principalmente en Europa, en donde vamos a ver que Estados Unidos compite contra Rusia y la Unión Soviética compite contra Estados Unidos para ver quién jala más amigos y quién logra que más países se conviertan en capitalistas o se conviertan en comunistas. El hecho de que un país, por ejemplo, Francia, se vuelva comunista va a hacer que la Unión Soviética tenga más fuerza. ¿Por qué? Porque va a ser un país que se va a aliar a la Unión Soviética, va a haber estrechos lazos comerciales. Y lo mismo con Estados Unidos. Si logramos que Francia o que Italia permanezcan siendo capitalistas, pues eso va a beneficiar a Estados Unidos y al bloque capitalista, porque va entre más mejor, ¿sí? Así que Estados Unidos, para ganar esta competencia por conseguirse amigos y que sigan siendo capitalistas, va a diseñar el Plan Marshall. ¿En qué consiste el Plan Marshall? El Plan Marshall surge en 1948, que en términos teóricos, ¿sí?, es una cantidad gigantesca de millones en apoyo que van a ser enviados de Estados Unidos a Europa. ¿Para qué? Para que se recuperen de su crisis económica, se levanten, vuelvan a surgir, a reconstruir sus ciudades, y sobre todo lo principal es reactivar la economía. Eso va a ser el principal punto del Plan Marshall. A Estados Unidos le interesa, número uno, que reactiven su economía. ¿Por qué? Porque ahorita Estados Unidos es una potencia. Marcas como Ford, Coca-Cola, General Electric están creciendo, están produciendo más de lo que Estados Unidos, su pueblo, consume. Así que, ¿qué es lo que necesita Estados Unidos? Exportar nuevos mercados. Pero ¿qué pasa si los mercados mundiales están en crisis? Pues esas empresas que están produciendo tanto no van a poder vender sus productos y va a empezar una crisis económica para Estados Unidos. Así que lo que va a hacer Estados Unidos es, con este préstamo multimillonario a Europa, va a hacer que la economía europea se reactive y vuelvan a estabilizarse los mercados, y una vez restablecidos los mercados, vuelvan a consumir productos estadounidenses y vuelva todo a la normalidad, ¿sí? También otro de los objetivos que va a tener el Plan Marshall es que los países no caigan en insolvencia, es decir, que no caigan los países en mora,
que no puedan pagar sus deudas, ¿sí? Y otro es evitar que el comunismo avance. Ya sabemos por qué. No conviene que el comunismo avance y se trague Europa, porque entonces Estados Unidos no tendrá mercados o amigos con quien comercializar. Así que entonces Europa recibe los millones del Plan Marshall de Estados Unidos y así Estados Unidos, digamos que hace un soborno, los compra a Europa, compra a sus amigos y entonces prácticamente toda Europa, con algunas excepciones, pero prácticamente toda Europa se alía a Estados Unidos, siguen siendo capitalistas, ¿sí? Y vemos bien que también por su parte la Unión Soviética, con su pacto de Varsovia, esa también consiguiendo otros amigos. Y así vimos también como el mundo en la Guerra Fría, es decir, entre 1945 a 1992, cómo el mundo estuvo realmente separado, dividido en dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. Bien, pero como México va a pertenecer o pertenece al bloque capitalista, nunca salió a la Unión Soviética, salió a Estados Unidos, vamos a ver qué ocurre con el capitalismo. Bien, ahora entonces vemos cómo Europa ya es totalmente capitalista, ultra amigui de Estados Unidos, bien, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre después. Una vez que, ya, que se gana la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, van a empezar a surgir los organismos internacionales, organismos como la ONU, que bien sabemos es la Organización de las Naciones Unidas, que sabemos que busca la paz mundial, busca que nunca en la vida vuelva a repetirse una tercera guerra mundial o un enfrentamiento bélico, y dentro de sus principios sí está la paz mundial y también el bienestar y el bien vivir de todos los países que la integren. Así que una vez formada la ONU en el 45, la ONU también va a fomentar conversaciones, porque es parte de sus funciones. Recuerden, la paz mundial y el bienestar económico y social de todo el mundo, ¿sí? En 1946, la ONU, junto con la organización Bretton Woods, ¿sí? La ONU, junto con la organización Bretton Woods, ¿sí? Van a reunirse en 1946 y van a crear dos instituciones que, digamos, no son parte de la ONU, pero que la ONU ayudó a que se formaran, que van a ser el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si la ONU se encarga principalmente de la paz mundial y de la protección de la niñez, de los derechos humanos, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se van a encargar de lo económico, ¿sí? Así que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son los organismos que van a dar créditos a los países para que puedan, qué sé yo, salir de alguna deuda o crecer económicamente. Es como si fuera cualquier banco y cualquiera de nosotros fuéramos al banco y pidamos un préstamo porque queremos poner un negocio. Bueno, en este caso, a nivel internacional, estas dos instituciones son los que van a nacer para financiar proyectos a los países. Si los países quieren, pues ¿sabes qué? Yo México quiero invertir en el petróleo, así que quiero un préstamo porque ahorita el dinero no lo tengo. Necesito un préstamo de tantos miles de millones de dólares. Perfecto, así te los prestamos, va. Y así pone su negocio México de petróleo. Ok. Ahora, Bretton Woods, en la misma conferencia, propone que la forma en que se mida o en la que se controlen los precios sea el dólar. Anteriormente al dólar, ¿cómo se nivelaban los precios a nivel mundial? Es decir, ¿cómo se medían las monedas a nivel mundial? Se medían a través de las reservas del oro o las reservas de materiales preciosos, principalmente el oro.
Pero en esta conferencia se propone que el dólar sea el nivel para medir las demás monedas, ¿sí? Entonces, a partir de 1946 tenemos que el dólar es la moneda mundial. Cualquier moneda debe de compararse con el dólar para saber el precio de los productos en su país. Bien. Y surgen entonces el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora, todo está muy bien. Ya tenemos un organismo para preservar la paz mundial. Tenemos dos organismos para buscar la estabilidad económica, para los créditos, para financiar proyectos a nivel mundial y que haya un equilibrio económico a nivel mundial. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero ahora falta algo que motive el libre comercio. Ya sabemos, ¿sí?, que el capitalismo y principalmente el liberalismo lo que busca es mercados regionales, ¿sí? Vimos cómo en la antigüedad se empezaban a firmar tratados de libre comercio entre dos países, tal vez tres países, ¿sí? Pero en 1947, Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y obviamente atrás Estados Unidos, sin que se vea tanto, ¿sí?, proponen un acuerdo que no tiene antecedentes. Un acuerdo de libre comercio, pero mundial. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que antes, si un país, aplicando la política proteccionista o el mercantilismo, no tenía firmado ningún acuerdo comercial con otro país, y si estaba cerrado, los productos que entraban tenían que pagar aranceles, ¿sí? Esto sabemos que el liberalismo lo rechaza. Dice, no, el comercio debe de ser libre, debe de haber libre competencia. ¿Para qué? Para que así el consumidor sea el que se beneficie más, porque si hay dos competencias que ofrecen el mismo producto, pues entre ellas van a competir para ganar más clientes. ¿Cómo van a ganar más clientes? Ofreciendo mejores productos a mejores precios, con ofertas, qué sé yo. Y así entonces el cliente, el pueblo común y corriente, va a decidir, ok, ¿me conviene más la Coca o me conviene más la pequeña Lulú? Y así esto, elevado a naciones, a países, vamos a ver una competencia a nivel internacional en donde empresas de todo el mundo van a competir por ofrecer los mejores productos a los mejores precios. Teóricamente, es lo que buscan, ¿sí? Así que en 1947 nace el GATT, que significa General Agreement in Trades and Tariffs, que en español lo vamos a conocer como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Nace en el 47. ¿Y qué objetivos tiene el GATT? El GATT tiene como objetivos, número 1, promover el comercio mundial. Es decir, que todos los países que se integren al GATT abran sus puertas al libre comercio. Y que si antes eran proteccionistas, si antes cerraban sus fronteras y ponían aranceles a productos que venían del extranjero, ya no. ¿Sí? En teoría se supone también que el GATT va a promover el bienestar, porque una vez que se active la economía, una vez que se abran las barreras al comercio, una vez que haya libre comercio, pues el cliente va a poder elegir entre toda la gama de productos a nivel mundial el que mejor le parezca, y así va a fomentar la competencia entre los países, buscando mejores tecnologías. Una maravilla, ¿sí? Y finalmente, obviamente, la reactivación económica. ¿Por qué la reactivación económica? Porque una vez levantadas el mercantilismo, va a provocar que las empresas vendan y los países se recuperen, ¿sí? Así que el GATT comienza con 50 firmantes, ¿sí? Toda Europa se adhiere al GATT o firma el GATT,
Estados Unidos, Canadá, entre muchos otros países, en donde al momento en que firman ese tratado de libre arancel, se comprometían a estos principios. No discriminación. Es decir, si Francia entra al GATT, ¿sí?, debe de abrir sus fronteras a los productos extranjeros y no discriminar ninguno. Es decir, no puede, en el momento en que firma el tratado, no puede decir, los productos de Italia sí entran, pero los de España no. No puede. Entonces, a eso se refiere con que no debe haber discriminación. Siguiente punto. Una vez que los países entran al GATT, deben de tratar a todos los países como si fueran de su misma nación. ¿Qué significa esto? Significa que Francia, una vez que entra al GATT, debe de aceptar todos los productos extranjeros y no ponerles ningún arancel como si fueran los suyos mismos, ¿sí? Entonces tenemos no discriminación, el trato igualitario, ¿sí? No debe de haber proteccionismo, es decir, en ningún momento va a poner ningún arancel a ningún producto extranjero, ¿sí? Que esto nos lleva a esto, libre arancel. Aquí entonces el libre comercio se establece, pero a nivel internacional. Obviamente no se aplica a todo el mundo, simplemente a los países que deseen y que firmen este tratado. Y por último, el principio de la nación más favorecida. ¿Qué significa el principio de la nación más favorecida? Significa que, Francia, nuevamente, entra al GATT, entra y firma el tratado de libre aranceles, el GATT. Significa que si, por ejemplo, Francia le quiere dar más beneficios a Italia porque es que somos cuates, o el presidente de esa nación me cae muy bien y quiero darle beneficios extra a ese país, si se detecta que le está dando más beneficios a Italia, los demás países le van a exigir a Francia los mismos beneficios que le está dando a Italia. Eso significa el principio de la nación más favorecida. Significa que la nación que se vea más favorecida va a compartir los mismos beneficios con las otras naciones. Esto entonces implica que una vez que un país entra al GATT, se compromete con todos los demás países que entraban al GATT a que va a haber un libre comercio, que no va a haber cobro de arancel y que se va a permitir la libre competencia. No importa qué, ¿sí? Y que el gobierno no va a intervenir de ninguna manera en proteger sus propias empresas. Esto en teoría se escucha bien. Se escucha bien porque, pues en teoría, pues sí va a haber libre comercio, va a haber una competencia positiva, vamos a crear que países, que empresas estén constantemente compitiendo por ofrecer mejores productos al mejor precio, sí. En teoría también vamos a crear más empleo, vamos a crear empresas muy fuertes, transnacionales, ¿sí? Y que se va a hacer una reactivación comercial, sí, pero la verdad es que, desde mi punto de vista, no se puede hacer que países que están altamente desarrollados tecnológicamente, ponerse a competir con países que están subdesarrollados. ¿Por qué? Porque lo que cuesta hacer un producto en países desarrollados es mucho menor. Es decir, gracias a que tienen muchísimas maquinarias y muchísima tecnología, el precio de la Coca-Cola, pues realmente, digamos que cuesta 5 pesos hacerla. Mientras que en países que están en desarrollo, que no tienen tantas maquinarias para producir sus refrescos en cola, por ejemplo en México, que tenemos la pequeña Lulú, el costo de producción de la pequeña Lulú, que todavía necesita mucha mano de obra, muchos trabajadores, pues resulta que la pequeña Lulú cuesta 9 pesos el realizarla. Así que entonces, el precio al que se debe de dar la pequeña Lulú
para tener ganancias es de, digamos, 13 pesos. Mientras que la Coca-Cola, como es fabricada en masa con mucha tecnología, se puede dar el lujo de darlo a 7 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar en el país que ya hay libre competencia a nivel mundial? Pues que si estamos hablando de grandes potencias, pues que las naciones que se van a ver súper favorecidas con este tratado de libre comercio, van a llegar a los países donde están en subdesarrollo y los clientes que están en esos países subdesarrollados, ¿qué van a preferir? ¿Comprar una pequeña Lulú a 13 o 14 pesos o comprar una Coca-Cola a 7 pesos? Pues no hay mucho que pensar. Es más barato, no sea mejor, pero me conviene, en lugar de comprarme una pequeña Lulú, mejor compro 2 Coca-Colas. Así entonces es como las empresas de países subdesarrollados quiebran y las grandes empresas de grandes países ultradesarrollados van a ganar mucho más. Claro, y aquí cualquiera me podría decir, bueno, pero ahora las empresas que son de esos grandes países ultradesarrollados, como la Coca-Cola, van a llegar a México, van a comprar o absorber a la pequeña Lulú y van a empezar a producir en México, lo que va a traer empleos, lo que va a traer una estabilidad económica, pues sí. Lo que cabe preguntarse es qué clase de empleos y qué clase de economía se va a tener. Bien, así está el orden económico internacional vigente y al que México se va a enfrentar a partir de 1982. Muchísimas gracias por haber visto, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.